Muy buenas tardes, estimados radioyentes. Este es su programa Tras la Noticia. Un servidor, Álvaro Alba, estará hoy cubriendo su horario habitual a Cari Roque. Tomás Regalado, que también ha estado en esta asignación, se encuentra hoy en otras asignaciones en la televisión. Y yo estaré con ustedes durante esta hora repasando el acontecer noticioso de Cuba y en la segunda parte de Nicaragua. Para estos primeros 30 minutos contamos vía telefónica con la presencia de Julio Schilling, quien es politólogo, director de Patria de Martí, y quien frecuentemente recurrimos a él para escuchar sus análisis y su disertación sobre la problemática de Cuba, de América Latina y Estados Unidos. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Álvaro, encantado de estar contigo. Julio, gracias por el tiempo que vas a estar con nosotros y me gustaría comenzar. Estas nuevas afirmaciones que ha hecho La Habana de que están dispuestas a sentarse a una mesa de conversaciones, poniendo condiciones sobre unas reclamaciones que ellos tienen. ¿Esto es una posición nueva o es una repetición de lo que han venido diciendo? Es una repetición y te diría que hay una película que lleva el título que lo describe y es una propuesta indecente. O sea, esto es una propuesta propagandística, una parte de un malabarismo desvergonzado para tratar de cubrir el gran saqueo que se llevó a cabo. Julio, se está escuchando mal. Si puedes moverte, porque el audio sale con deficiencia. A ver, déjame ponerme mejor estos otros auriculares y creo que vamos a estar mejor. Bueno, la propuesta la hizo en La Habana el encargado de la Dirección de América Latina y Estados Unidos, Carlos Fernández de Cosío, quien fuera embajador de Cuba en Sudáfrica en una época, precisamente cuando el dictador Raúl Castro se reunió o le estrechó la mano entonces a Barack Obama en los funerales de Nelson Mandela. Y él fue el que ahora que ocupó el cargo que tenía Josefina al frente de la Josefina Vidal en la Cancillería, es el que lo está haciendo y lo hizo público y lo ha puesto en Twitter, etcétera. Decía Julio que era una propuesta indecente. Correcto, correcto. Y lo es porque es un intento, y espero que se me pueda escuchar ahora, es un intento de, en efecto, tapar el hecho lamentable e innegable del mayor robo de propiedad estadounidense en la historia. O sea, fíjate que aquí no estamos hablando del robo de propiedad de cubanos, que pues en número de las entidades es mucho mayor, pero en propiedad estadounidense que no hubo ninguna indemnización como típicamente acompaña procesos de nacionalización, sino esto fue un robo a mano armada. Y entonces, pues, el régimen, y es realmente curioso y descriptivo del caso tragicómico, en cierto sentido, de hasta los niveles que la dictadura castrista es capaz de expresarse, porque si hay un régimen que ha sido participador en aventuras internacionalistas, que ha causado tanto dolor, tanta sangre a través sobre todo de nuestro continente, pero no se le ha limitado ahí, y esto no es una cosa que dejó de pasar digamos en determinado momento. Todas las noticias recientes pues señalan a torturadores castristas presentes en diferentes lugares de América Latina, Nicaragua, Venezuela, y estoy seguro que si se van a las selvas de las FARC cuando estaban, pues también hubieran encontrado que un régimen de este tipo que ha causado tanto dolor y tanta sangre, ha dejado tantos muertos a través
del mundo esté pues con esta oferta de, bueno, que están dispuestos a sentarse a hablar de lo que se robaron y hacer esa resta, sumar y después restar. Pero esto, Álvaro, no es nada nuevo. Esto están tomando de lo mismo que dijo Lenin, en efecto, cuando los bolcheviques tomaron el poder, que le dijeron, le preguntaron si él iba a iniciar algún tipo de indemnización por todo lo que se estaban robando, confiscando, y él dijo, bueno, que eso se podría considerar y habría que entonces sacar la cuenta de lo que le debían a Rusia por todos los años de explotar a los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ni siquiera hay originalidad en las propuestas que dan. Pero la realidad es que están muy preocupados porque... Julio, la preocupación tiene que ver con el 17 de abril, cuando se venga a tomar una decisión sobre el título 3 de la ley Helms-Burton. Por supuesto. La ley Helms-Burton, ellos le tienen un enorme miedo, y con razón. No es que está infundado ese gran miedo, porque el 17 de abril el presidente de los Estados Unidos, que es la autoridad a la cual la ley Helms-Burton le extendió la potestad para extender por determinado tiempo más la aplicación de la ley, por postergar que no se aplique, porque la realidad es que no se ha implementado jamás en su totalidad. Y no es secreto para nadie, mucho menos para la dictadura castrista, que el título 3 es el corazón, es donde está precisamente el arma liberadora de la intención de no solo hacer justicia con todo lo que se rapiñó de los norteamericanos y cubanos naturalizados que tendrían derecho a responder en tribunales estadounidenses por todos esos que están traficando. Y es importante señalar dos cosas. Primero, estamos hablando, hay que insistir en esto, en propiedades comerciales. De eso es lo que se está hablando. Y la noción de traficar es que no tienen que tener un título de que la propiedad es de ellos. O sea, el régimen castrista se robó y se adueñó del título, pero a la vez que le da la administración a una empresa extranjera de la cual está sacando provecho de algo que fue robado, pues ahí la palabra traficar, y de ahí el derecho de los estadounidenses y los cubanos naturalizados de acceder a los tribunales norteamericanos para esas empresas extranjeras. Julio, en el caso de las empresas que están controladas por los militares, recuerdo que en una entrevista que te hicimos a fin de año para la serie Cuba 60 años, tú mencionabas Gaesa y todo el contubernio que hay alrededor de esa empresa en la industria turística cubana y la capacidad que tiene de control sobre la economía nacional. Correcto. En estos momentos, o sea, por el tiempo de ahora hasta el 17 de abril, de hecho, ese es el único espacio que el presidente Trump ha dado permiso para que se lleven a tribunales estadounidenses. Son precisamente empresas directamente controladas por las fuerzas represivas de la dictadura castrista, que, dicho sea de paso, y eso como tú bien lo señalamos en ese programa que estás haciendo referencia, la dictadura cubana es un gran capitalista de Estado y es la mayor hotelera de América Latina. O sea, hay que entender la capacidad, la potencia económica que es en cuanto al turismo y en cuanto a generar ingresos para su mantención en el poder. Naturalmente, el alcance que actualmente, de ahora al 17 de abril, va a tener este espacio para que los estadounidenses o cubanos naturalizados puedan, a través de tribunales, pues, buscar alivio con estas empresas castristas, pues está muy limitado. Y hay que tener cuidado, y espero que la administración eso lo arregle bien, porque el castrismo simplemente puede decir, como de hecho tiene otras empresas oficiales que no están bajo la directriz necesariamente de Gaesa,
gaviota, entonces pues pueden decir, bueno, no, esto no pertenecen a las Fuerzas Armadas, al MINIM, a los cuerpos de espionaje, entonces pues aquí sí se puede, están eximidos de eso. No, yo creo que hay que entender de que toda empresa, absolutamente toda empresa, incluyendo las empresas de pantalla que existen en el exterior, que de hecho eso es un hecho, pues deberían de estar incluidos y esa lista de las 200 debería de estar ampliado. Pero los beneficios colaterales, o sea, que recibe la libertad de Cuba cuando se le está señalando con enorme claridad al Estado dictatorial cubano como un comerciante que en efecto utiliza una industria turística de la cual cuenta con la complicidad de inversionistas extranjeros. En el caso, Julio, en el caso de las empresas controladas por los militares, por empresas o por organismos de seguridad del Estado, ya en los tribunales estadounidenses se admiten las demandas. Por supuesto. Bueno, ese es el espacio que tenemos para eso y de hecho la administración y todos estamos confiando de que el 17 de abril, pues a partir de ahí, la administración del presidente Trump amplíe eso porque en este momento está limitado solamente a esas empresas directamente bajo el control de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de inteligencia del castrocomunismo. O sea, sí tienen acceso a los tribunales. Pero en esto, Álvaro, todos recordamos el caso de Sudáfrica, el caso exitoso de Sudáfrica, esa campaña internacional contra el apartheid. Contra el apartheid, que empresas prefirieron tener pérdidas con tal de estar mezclado con un régimen odioso, un régimen que estaba recibiendo enorme publicidad negativa, pues preferían perder millones al abandonar esas inversiones que tener cualquier tipo de conexión con el régimen de Sudáfrica. Julio, estás tú poniendo un ejemplo que fue importante, un proceso político internacional de presión de organismos internacionales, de países, en el caso de Sudáfrica, en la década de los 80, inicio de los 90, hasta que se logró digamos, un proceso de democratización en África del Sur, que Nelson Mandela llegó al poder. Y quisiera yo ahora ubicarnos en los últimos años. El régimen de La Habana logró una buena campaña de publicidad tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. A Cuba empezaron a viajar presidentes, dignatarios que hasta el momento, países que ni siquiera habían tenido ningún contacto con Cuba. Cuba sirvió inclusive de intermediario entre un encuentro entre el patriarca ortodoxo ruso y el Papa Francisco. O sea, que sirvió de sede también a las negociaciones entre la narcoguerrilla colombiana y el gobierno, etcétera, etcétera. ¿Crees tú que con esta denuncia internacional del sostén que está haciendo La Habana para el régimen de Maduro, se le haya revertido esa campaña de relaciones públicas a Cuba? Totalmente, totalmente. Primero, y yo creo que tú apuntas a eso y me alegro que tú traigas eso a colación, es inaudito lo que ocurrió con la administración norteamericana previa, donde restablece las relaciones diplomáticas sin ni siquiera tocar el tema de todo lo que se confiscó, sabiendo, porque la evidencia empírica nos demuestra hoy que se sabía en ese momento de todos los crímenes que no dejó de cometer la dictadura castrista, y sin lugar a dudas sí le sirvió de cierta limpieza de imagen de la cual se benefició, o sea, adquirió una careta de civilidad, de un régimen civil respetuoso ante los ojos de muchos, al punto de estar pues de ser anfitrión, ¿no es verdad?, de las conversaciones con las FARC. Entonces imagínate eso, o sea, uno de los socios en crimen con el movimiento terrorista de las FARC es el que está auspiciando este tipo de negociación. Algo parecería delirante que eso podría haber ocurrido, pero eso le sirvió
el acercamiento que los Estados Unidos le dio, porque hay que ver una realidad y el papel que tienen los Estados Unidos en el mundo como una potencia mundial, y lo vimos en estos días cuando los Estados Unidos reconoce al presidente interino Juan Guaidó. Hay una movilización de democracias, incluso países europeos que tienden a ser más dormidos y más lentos, enseguida lo reconocieron. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos dio un paso hacia adelante. En este caso, este cambio de 180 grados de esta administración, de enfocar y de quitar la careta de civilidad a una dictadura sanguinaria, trolera por excelencia, rapiñadora en masa, todo esto sí tiene enormes repercusiones, y por eso es que aludí previamente a que la razón, o sea, el régimen castrista tiene razón para estar preocupada, porque sin lugar a duda inversionistas que pueden haber estado pensando, bueno, hay cierta normalidad, Cuba es ahora una China tropical, tal vez, o sea, se puede entender así de pronto. Y eso, Julio, y eso que no hemos mencionado, que Cuba se ha convertido en refugio de prófugos de la justicia estadounidense. Y antes de que nos ponga en perspectiva quiénes son los más famosos casos y las presiones que se está haciendo, quiero informarle a nuestra audiencia que en el aeropuerto internacional de Jacksonville fue arrestado un cubano llamado Randy Capote, de 32 años. Fue detenido cuando regresaba de la isla a donde se había ido a esconder después que había sido acusado en el año 2012 de estafas a los no solamente a los servicios médicos, a centros de rehabilitación en Jacksonville, sino también que había fabricado accidentes de tránsito para proporcionar información falsa a la empresa Geico, que es una de las grandes aseguradoras de automóviles en los Estados Unidos. Este señor de 32 años, desde el año 2012, hace 7 años atrás, o sea, cuando todavía tenía 25 años, escapó a la isla y fue detenido en el día de hoy, cuando regresó de Cuba, parece sin saber de que ya se le había acabado el dinero en la isla, y regresó acá para continuar, parece, en sus fechorías. Correcto. Y esto, Álvaro, mucho más oficialmente se sabrá de esto cuando Cuba sea libre, cuando el Estado cubano democrático pues abra precisamente los expedientes, y en ese proceso de justicia transicional que es inevitable, pues sabremos con más detalles lo que ya de sobra personas en la inteligencia y el FBI en los Estados Unidos saben, y eso es que no es casualidad que el sur de la Florida es por un gran margen la capital del fraude al Medicare y a compañías de seguro. Gran parte del entrenamiento de muchos de los que están involucrados, eso lo reciben en Cuba y van a lavar el dinero a Cuba. O sea, yo recuerdo que en la Universidad de Miami, cuando existía el Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos, se hizo un trabajo sobre los casos de los cubanos recién llegados que habían logrado montar esquemas de estafa tanto al Medicaid como al Medicare y a otros seguros públicos que dan asistencia social. Exactamente. Y tú has mencionado alguna vez el robo de tarjetas de crédito en masa. O sea, la fabricación de tarjetas de crédito en masa, duplicando para robar identidad. Y todo este dinero lo trasladan a Cuba bajo el beneplácito de la dictadura cubana, porque esto es una de las fuentes de ingreso que tiene. Entonces, personas que regresan a Cuba viven, pues naturalmente, como un rey, porque no hay que tener mucho dinero para vivir como un rey en Cuba. Entonces, pues esto es uno de los negocios ocultos y de las fuentes de ingreso, en adición a muchos otros, incluso mucho más serios, donde Venezuela tiene un papel tan importante en el narcoestado, igual que las FARC. O sea, hay una relación simbiótica que sirve la sustentación de todos esos regímenes, pero particularmente el de La Habana. Entonces, noticias como esta, ¿no es verdad? Todas las que están saliendo, la postura de la ley Helms-Burton implementada completo, implementada de lleno, pues naturalmente que le tiene que traer preocupaciones, porque de pronto ojos legales están mirando a lo que está ocurriendo en Cuba, y muchas de estas inversiones cómplices entienden con quién están lidiando.
y tienen operaciones tipo inversiones guerrilleras que están ahí a hacer el dinero y después salir. Inversionistas extranjeros, muchos de ellos caídos en desgracia, dicho sea de paso, al cruzar ciertos límites. Entonces, ciertos límites que el régimen considere que caen en desgracia, porque sin duda operan bajo los parámetros que el régimen les ha tolerado. Entonces, entienden muy bien con quién están jugando, pero noticia de que los Estados Unidos va a poner un mayor escrutinio sobre empresas que están traficando con propiedad robada. Imagínate, destapa una olla de grillos que muchos inversionistas van a decir, no queremos nada que ver. Todos sabemos los escándalos de empresas que en lugares donde hay un Estado de Derecho, pues revelan de Odebrecht, por ejemplo. Bueno, lo que ¿Se pasa ¿Se sabrán entonces los papeles de Odebrecht con respecto a Cuba? Yo espero que sí, por supuesto. Y en eso la relación con Brasil es muy importante porque el presidente Jair Bolsonaro, que tenía mucho que ver con la inteligencia de precisamente repelar a el intento del comunismo en Brasil de dominar las Fuerzas Armadas, que fue, gracias a Dios, frustrada, o sea, no se logró comunizar las Fuerzas Armadas, que es un paso ingrediente. Por ejemplo, podemos ver en Venezuela un traspaso exitoso de eso. En Brasil, no dudes que eso fue la intención también, pero no lo lograron. Julio Schilling, politólogo, director de Patria de Cuba, quien nos acompañó en esta primera media hora de Tras la Noticia, haciendo un análisis sobre la situación sociopolítica de Cuba y las relaciones con Estados Unidos de cara al 17 de abril. Gracias, Julio. Un placer.